Estamos en el mes de noviembre del año 2016 y el consejo sigue siendo el mismo, que compren mientras se pueda comprar. Vienen tiempos realmente difíciles. Si pensabas que hablaba en bromas, te habrás dado cuenta que no es así. Prefiero captar tu atención sin endulzar las palabras ni disfrazar los hechos para no ver que vienes corriendo a último momento queriendo aprender y hacer todo en un día. Sin un fondo para emergencias, tu familia está desprotegida. No tener suficientes recursos financieros para atender necesidades importantes cuando los tiempos son relativamente buenos y la economía tiene la apariencia de ser fuerte es difícil. Pero aún es más difícil cuando el sistema financiero está en una contracción y tu necesidad y oportunidad de alimentar y proteger a tu familia se agotan. Una de las cosas más importantes para alguien que quiera estar preparado para el futuro es planear salir de las deudas y administrar su dinero de manera efectiva desde ahora mismo. Te presentaré ahora dos escenarios. Tú decidirás en cuál de los dos estás en este momento. El confiado. Carlos perdió su trabajo hoy. Hace un mes había hablado con su jefe justamente por este motivo. Estaban despidiendo varias personas en otras empresas y lo mismo estaba pasando en la suya. Su jefe le había garantizado su puesto hace solo un mes. Su mente ahora se inunda de ansiedad. La pérdida de su trabajo significa para su familia una montaña de facturas y deudas contraídas tiempo antes se juntarán con deudas nuevas por tener que pedir a amigos y familiares para que su entorno familiar tenga que comer, pagar la electricidad y demás servicios. Toda esa seguridad y estilo de vida dependía de su trabajo. El que se prepara. Francisco perdió su trabajo hoy. Mientras conducía a su casa, se preguntó si su jefe le estaría diciendo la verdad cuando hace un mes le dijo que su puesto en la empresa estaba asegurado. Él se lo diría a su esposa durante la cena esta noche. Ella se preocuparía y, para ser honesto, él también. Encontrar un trabajo para poder cubrir los gastos de la casa y su familia sería muy difícil. Sin embargo, se alegró de tener la capacidad de ser un poco exigente, ya que él y su esposa habían creado un fondo de emergencias mediante el ahorro y el estricto presupuesto. Tendría 6 meses para encontrar algo que satisfaga las necesidades básicas financieras de él y su familia. Estos no son escenarios zombies ni escenarios del fin del mundo. Son dos escenarios que se están desarrollando en todos los lados todos los días. Las familias tienen que lidiar con las realidades de la pérdida de empleos, los empleos exiguos y los tiempos de escasez. Aquellos que planean y preparan con anticipación tendrán muchas más opciones y cordura si tienen que navegar tiempos económicos difíciles. Las razones por las que podrías necesitar acceder a un fondo de emergencia son tan variadas como los titulares de las noticias. Hay muchos desastres diferentes que pueden surgir y casi todos requerirán que tengas algunos fondos adicionales a mano. Simplemente no puedes llamarte a ti mismo preparacionista Si no tienes algún dinero a mano, ahorrado, para afrontar los tiempos más difíciles. Es de vital importancia no confiar en tarjetas de crédito, sobregiros y líneas de crédito para estos eventos inesperados. Estas cosas te costarán mucho más en intereses a largo plazo. Las tarjetas de crédito no son un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es el dinero que tienes a mano. Que no te costará ningún interés. No hagas que tu desastre personal sea peor de lo que ya es, pagando un interés creciente durante los próximos 2 años. Quizás tengas un sótano o una habitación, o quizás un galpón lleno de cosas que no usas, muebles viejos, electrodomésticos que no usas. Todas esas cosas que ocupan un valioso espacio de almacenamiento que pueden ayudarte a comenzar un fondo de emergencia. Quizás no sea necesario que tengas un segundo empleo, pero pasar un día o 2 a la semana cuidando niños o ancianos o aceptando un trabajo diferente a tiempo parcial puede ayudarte mucho a aumentar tus ahorros. Pero debes aferrarte a algunos artículos que podrían ser mucho más útiles si las cosas se ponen un tanto peor.
No te deshagas, por ejemplo, de joyas como oro y plata que aumentarán su valor. Alguien me preguntó en el Facebook de este canal si pediría prestado a un banco. Y hace años, y en base a experiencias y observación, elaboré una lista personal que aplico hasta hoy. 1. Nunca pidas prestado, y si lo haces, compensa con algo al que te prestó. 2. Aléjate de personas problemáticas. 3. Nunca te comprometas si no sabes que podrás cumplir. Y 4, aunque la lista sigue, es jamás te endeudes. Para tener éxito, tus finanzas necesitan un presupuesto. Y para preparar tus finanzas debes tener un punto de partida. Ese punto de partida es tu presupuesto. Crear un presupuesto no es difícil, pero sí, toma un poco de tiempo armarlo. ¿Qué tal, Rosita? Te veo preocupada. Ay, Mari, es que hace tiempo que quiero ahorrar, pero apenas me alcanza el dinerito. Es que tenés que organizarte con un presupuesto familiar, Rosita. ¿Y cómo es un presupuesto familiar? Es una forma de organizar tus gastos y ponerte una meta de ahorro. Mari, ¿me podés ayudar a elaborar un presupuesto familiar? Claro, es muy fácil, Rosita. Vaya, pone atención. Primero, anotamos todos tus ingresos. Veamos, tus ingresos del mes serían $350. Ahora anotamos todos tus gastos. Ajá. A ver, suman $300. Ahora restemos. ¿Y qué vamos a restar? Pues los ingresos menos los gastos. 350 menos 300. Serían $50. Pues esos $50 es el dinero que puedes guardar este mes. Si todos los meses te organizas de esta forma, en un año podrías ahorrar $600 que puedes usar como un pequeño capital o para alguna emergencia. Gracias, Mari. Ahora le voy a contar a mi familia para empezar a ahorrar. Elabora tu presupuesto familiar todos los meses para que tengas un control de tu dinero. Y la clave para que tu presupuesto sea una herramienta exitosa es que debes incluir todos tus gastos, absolutamente todos. Eso incluye cosas que quizás no se te ocurran, por ejemplo, salir a comer, dinero para gastar en forma individual, una barra de chocolate que compraste cuando llenabas el tanque con combustible. Absolutamente todo debe ser incluido. Y la razón por la que debes incluir todo es que todo suma. Cada centavo, cada dólar, cada peso que guardes está logrando algo. La segunda razón por la que necesitas contabilizar todo es que cada centavo que ahorres te ayudará a pagar la deuda que tienes para comenzar en serio a construir un fondo de emergencia. No estoy diciendo que elijas pagar tus deudas en vez de crear tu reserva de emergencias, porque si este es tu caso, primero está la familia, entendiendo con esto que debes privilegiar antes que nada aprovisionar recursos para los tuyos. Pero si tienes deudas, deberías buscar maneras de aumentar tus ingresos para romper las cadenas del endeudamiento y ser libre para construir ese preciado fondo de emergencia más rápidamente.